aquel otro. Continuando con las ponencias de Álvaro Laiz, This is a demonstration of Wirecast. que es de León, y su trabajo se ha desarrollado en fundaciones y ONGs como Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Sunday Times Magazine, Forbes, Colors Magazine, National Geographic, o como herramienta con que dotar de voz a la sociedad civil en zonas de post-contradicciones de las minorías en riesgo de exclusión. Y su trabajo documental tiene como premisa que no encuentran eco en la agenda de los medios de comunicación. This is a demonstration of Que era Wirecast. otro ponente que estaba previsto que viniera aquí, pero que finalmente no ha podido venir. Pues ambos cofundan la ONG Clientes, con los que contribuir a generar cambios sociales positivos, con prólogo de Henning Mankell y fotografías de Álvaro y de David, a través de la ONG ugandesa Nakwola. En su galería, su primera exposición individual en Foto España. El segundo premio en el Pride International Photography Topografía, Pride 2012, y en los International Photography en diferentes exposiciones, de tanto colectivas como individuales, de fundar en mis primeros momentos en Barcelona, con Fotográfica en Basté, y allí trabajé muy a gusto, y el foro fotográfico Cambasté, que todavía existe y está vivo. Artista representado por la Galería Fúcares y miembro fundador del colectivo fotográfico Anu. Es decir, que es un término chino que se traduce como imagen oculta, y bajo esa premisa nace la filosofía y principios de Anua, olvidados por cualquier motivo: guerras, desplazamientos, violaciones de los derechos humanos. Como ONG, Anua sensibilizar a la sociedad y buscar un retorno positivo para las fórmulas en la comunicación audiovisual es fundamental si se quiere fomentar el cambio social y sensibilizar sobre esas situaciones. La justicia social, la economía, el medio ambiente y el cambio social positivo, pues nada, bienvenido y es tu tiempo. Todos, o buenas tardes ya. Muchas gracias, Jesús, y gracias a la Universidad de Cádiz por... Y la ética en la fotografía es el título de la conferencia que voy a dar hoy. Y movimiento de cambio social desde la difusión, pero también como facilitadora del proceso. La he dividido en varias partes para que vayamos un poco comprendiendo la evolución de Roger Fenton del Chicago, o de Roger Fenton al Chicago Sun-Times, tomada en 1855, y la portada... Vamos a ir viéndola. Esto es una fotografía tomada en eso, como por aquel entonces la tecnología limitaba mucho la fotografía en una exposición larga y complica mucho la fotografía de acción. En este caso, la guerra de Crimea, que, digámoslo así, no era una guerra muy popular entre una alianza de Reino Unido, Francia y el Imperio Otomano, que no era muy popular, y por tanto le encargan a Fenton que haga una serie fotográfica sobre es tomar estas fotografías del campo de batalla justo después, las consecuencias de guerra de la historia. Esto nos lleva directamente a de Fenton a Capa. Capa en esta imagen lleva una Contax. Mostrar la guerra desde un punto de vista muy diferente, o sea, el punto de vista de los soldados, el punto de vista... Todo esto porque la tecnología al final influye muchísimo a nuestro punto de vista. Esto es algo que se ve patente en la guerra de Vietnam. Es la última... Fotógrafos que fueron allí retrataron los horrores de Vietnam, tuvieron acceso de una forma que no se había tenido nunca, y prácticamente por última vez es de la opinión pública sobre un conflicto. Esta es la imagen más icónica de un ataque con napalm en una aldea de Trang Bang. Vietnamita la tomó como un símbolo de lo que había sido, de que ojalá no se hubiera tomado nunca esta fotografía. Hablamos o no, en el mismo documental aparecía Nikut, esto es ya como una que ha resuelto la vida, y acto seguido aparecía esta niña diciendo que le había arruinado el fotógrafo, rédito y víctima. ¿Sabéis de quién es? Nadie. La fecha es bastante importante porque en esa época el SIDA estaba golpeando muy duro. Homosexuales y yonkis, nadie más que homosexuales y yonkis padecía SIDA. Y este era un chico que era un activista de los derechos humanos, nada que ver con los dos. Thérèse Frère le cede la imagen a Benetton.
No sé si hubo muchísima polémica, como os podéis imaginar. No sé qué os parece, no sé si tenéis una opinión. Me gustaría haceros la pregunta, ¿qué os parece? Esta imagen se ha utilizado en... Nos habéis quedado todos tiesos, ¿eh? O sea, me imagino que os parece como el culo. This is a demonstration of Wirecast. Sí, tiempo a un medio español y comentaba que ella se quedó devastada por la polémica que surgió de David con Bill. Y Bill le dijo palabras textuales, no te utilizamos a ellos. Gracias a ellos, tu fotografía ha llegado a todo el mundo, que es lo que David quiere. Ciertos medios es complicado, ¿no? Pero siempre necesitamos a lo que voy, después de todo esto. Genocidio en Ruanda, Nasway, quizá el por excelencia. Esta imagen para mí es importante porque ocurre en Ruanda. Esta es una foto de un joven Hutu torturado por... Ha pasado, sí, pero aunque haya pasado ya, es importante que quede para una violencia desmedida, a machetazos y hermano contra hermano prácticamente. Estoy a punto de escoger las más conocidas de la tragedia World Trade Center que hemos visto. Me llamó mucho la atención por dos motivos. Bueno, primero porque por primera vez directo, o sea, un directo. Prácticamente estábamos viéndolo en vivo. Se trata de una imagen que pone el foco en el individuo, no en el símbolo de las Torres Gemelas. O 2 años más tarde pasamos a... De nuevo, lo que os quería comentar sobre la imagen. ¿Os suena? ¿La conocéis? Es conocida, ¿no? ¿Sabéis? O sea, ya es una imagen que está tomada por el protagonista de la historia. Ya no hay un fotógrafo. Por el tipo que está torturando al presunto. Es un periódico que recientemente ha despedido a toda la plantilla de fotógrafos. Los ha hecho de redactores. Les ha dado unos iPhone, que me imagino que no se los habrá ni regalado, que los hace poco más o menos que 2 semanas. O sea, ya veis que la calidad de la foto es tal... La portada completamente, parece un anuncio de MediaMarkt. Como veíais, hay una relación bastante directa con la portada del Sunday Times. La tecnología que obligaba a tomarla o a retratarla en la forma de trabajar de ciertos diarios. Vale, conclusión. Y cómo atraer el foco hacia situaciones fuera de la agenda. Esta es una... Informar no es suficiente en algunos casos. O sea, documentar qué es lo que está pasando. La salida de ese trabajo al gran público. Antes comentaba noticias. Yo, por ejemplo, trabajo como freelance. Yo necesito garantizarme, y una forma de garantizármelo, voy a poneros 4 o 5 ejemplos de trabajos que a mí me puede realizar estas cosas. La estética. Voy a la agencia Panos, y es un trabajo que realizó el año pasado sobre la ganadora, además en el WordPress Photo, independientemente de los concursos que pueda ganar o no, de una población que está... Bueno, dejado un poco a su suerte, que están siendo vilipendiados por el gobierno marroquí de este reportaje para mí, que te genera preguntas. Cuando ves estas imágenes, pero te genera un interés. O sea, eso es nuestro punto como fotógrafos, generar. Pero tu trabajo como fotógrafo al final no deja de ser otro que el generar. Transforme más tarde, si todo va bien, en una acción. Otra forma de hacerlo es un trabajo que a mí me encanta, luego os explicaré por qué. Es el trabajo que ha habido una guerra de bajo nivel durante 25 años, en la que el LRA dando niños para convertirlos en niños soldado, y ella lo que hace es en una zona del norte de Uganda y prácticamente en el sur de Sudán, nada más, para retratar un conflicto que ha involucrado prácticamente a más y la retrata en su día a día. Las imágenes, como veis, están tomadas en blanco y negro, pero lo relevan las fotografías a Filda. Y Filda escribe sus pies de foto. Filda comenta que, perdón, en esta, todo el ejército ugandés, el UPDF, y desde entonces vive lisiada, personas con discapacidad, y ya comenta que una vez que consigue volver a la zona en la que perdió la piel, que nadie podrá pararla. Los comentarios que hace ella son muy inocentes, o sea, que el trabajo sea tan empático para mí, desde mi punto de vista. Lamentablemente no tenemos tiempo para comentar todos los trabajos como me gustaría. Que os metáis en la página de Martina en concreto para que leáis los pies de foto de cada una de las fotos porque no tienen compromiso como el que tuvo Cristian Poveda en El Salvador, un fotógrafo hispano. 6 meses fotografiando la Mara Barrio 18 en una época como el 2003, directamente campaban a sus anchas. Y él nos sé como elemento de reinserción. ¿Cómo hizo eso? Durante 2 veces. Y en la segunda ocasión ya no volvió como fotógrafo, sino que fundó una pequeña panadería y una oportunidad de reinserción en la sociedad, que había un hueco para ellos. Lamentablemente eso
Cristian Bóveda fue asesinado, tiroteado en un callejón en El Salvador. De violencia, hablamos de fotógrafos con compromiso y creo que era un punto para hablar de Tim por un ataque de mortero junto a su compañero Chris Hondros, que es infiel en, bueno, tal y se llama Restrepo, que fue nominado a los Oscars en su momento. Y es una imagen bastante poco argumento, ¿no? Estamos acostumbrados a ver imágenes de guerra, estamos acostumbrados a ver acción en otras casillas, incluso este tipo de imágenes. O sea, fue criticado por los propios de lo que son estas unidades, incluso gay. O sea, ya sabéis que hay muchos problemas, pero también los mostró vulnerables, que ese es un punto que creo que es importante a la hora de aunando varios puntos de vista al mismo tiempo. Son soldados, pero también son hijos de familia. Hasta aquí hemos llegado. Yo también, aparte de daros la chapa hablando, hago fotos. Y me gusta que está hecho también en Uganda, por eso os comentaba antes que me toca tanto el trabajo. Lo hicimos en conjunto, David Rengel y yo, que era el otro ponente que iba a venir aquí. No ha podido. Nos encontramos con la problemática de los niños soldados que os he comentado antes. Cuando llegamos allí nos encontramos una cosa totalmente distinta a esta. Una realidad que yo no conozco, que ha crecido, gente que ha sido rescatada o capturada por el ejército, gente de CONI, pero que ahora están de vuelta. Y cómo han perdido 2, 3, 4 años de vida y en el peor de 12, me envuelto con niños. Nos encontramos, nos dio acceso a los archivos de toda la gente que llegaba. Ellos lo que hacían era hacerles un archivo para documentar de una habitación de las 10 que había. ¿Os podéis imaginar? Cuando llegaban les pedían, bueno, pues que dibujasen como parte de la terapia. Tratar todo esto y unificarlo en una sola imagen, prácticamente la fisonomía ni nada de lo que había allí no remitía a esta tragedia. Ocurrió una idea, la denominamos planes de futuro, y después de lo que les ocurrió. Están en un impasse de espera y ahora mismo no se han quedado fuera hace mucho tiempo porque la propia sociedad los rechaza. Y si no, what I lost, que perdí, y planes de futuro. ¿Cuáles son sus planes? Que cada uno pues, nos colocaba un poco su visión de lo que había perdido y cuáles eran sus esperanzas para el futuro, por un puntito de dar también una espina adelante. No son todos, son algunos solamente. This is a demonstration of Wirecast. Tipo curiosísimo. Han podido salir adelante, buscan un poco, bueno, una forma de subsistir y la sociedad, niños a masacrar, a matar a la gente de su aldea para que no pudieran volver abajo. Y bueno, amiga, estoy muy contento y muy la universidad. Y bueno, os voy a contar el principio de la historia. Ella cuando tiene 9 años es secuestrada en su aldea del norte, en Gulu. A la edad adulta dejan de considerarse teen-teens, que son una especie de niñeras, como guerrillera. Tienes el drama de tener que servir como esclava sexual. Diciendo, no me puedo creer que me estés contando esto de esta forma. La cosa es que ella, 21 años, decide que está harta, que ya no soporta más aquello después de haber sido tirada. Y está en Sudán y decide que se va. O sea, que se piensa caminar una distancia equivalente. Y se fue. Que es lo acojonante, se fue. Y cuando llega a Uganda, volver a estudiar. Y su madre, por supuesto, monta en cólera, le dice que eso es imposible, que no. La ve que no es suficiente y quiere matricularse en la universidad. Creo que a falta de terminar la universidad con 2, 3 asignaturas. Es muy importante porque en esta zona no lo he mencionado, pero nadie habla inglés prácticamente. Y yo no hablo. Y ella es la que nos guía y nos introduce a toda esta gente. Bueno, nos vuelve a la ONG con la que trabajamos, le ayuda en parte porque recaudamos un poco de dinero como consejera en temas de... Así que bueno, pongo este ejemplo para que veáis que en el fondo más jodidas. Bueno, aquí ya estaba trabajando conmigo en vídeo sobre minorías. Llego a Mongolia, país como Mongolia que está a medio caballo entre el pasado comunista, entre el futuro, dan un poco el pulso, ¿no?, de lo que es la sociedad. Cómo trata una minoría bueno, adquirido. Y en este punto llegamos a, bueno, lo que os comentaba antes, ¿no?, el generar un interés, el generar una estética, la fotografía es estética. No hay cosa que golpee a ver si funciona o no funciona, te gusta o no te gusta, eso no te lo hace ni un texto, ni un vídeo, no te lo hace nada. La fotografía como que fuese un descarte, es un suicidio. Pero quizá el punto definitivo de este trabajo lo dio, aparte de la confianza, ya fue una cuestión de acudir a muchas fiestas, una cosa muy dura. Siempre hay una persona que te abre las puertas de una comunidad, una persona que tiene Gambus, que es esta persona,
fue la segunda, es la primera mujer por las calles de Ulan Bator. No os he comentado que Ulan Bator o que Mongolia es un país de odio hacia el inmigrante, En esta tesitura se están moviendo ellos. Sin embargo, tradicional muy fuerte. This is a demonstration of Wirecast. Hola, ¿vale? Pero me encuentro con algo que no conocía, que es una teoría que como personas consideradas santas en ciertas sociedades podía estar más en contacto con la divinidad que una que no solamente lo estuviera, y por tanto este fue el punto que digamos, conceptualmente guió el y digamos, actualidad en una sola foto. Contraponer realidad, este es Vanity, decirlo, ¿no? Uno con otro. Por el camino pues nos hemos ido encontrando con una serie de momento loco que tuvimos en la estepa. Y lo de acceso público ni mucho menos, porque hay un riesgo más que evidente de que ocurra. Y para no caer en la estigmatización continua de lo que necesitábamos también este tipo de imágenes ser retratados, ni más ni menos. Fue una idea que surgió prácticamente a la limón entre la acogida. Evidentemente ellos no se pasean así por la calle, pero la acogida fue Priscila, reina del desierto, rumbo al centro de Mongolia. Bueno, hasta aquí un poco los trabajos que os quería comentar, me han influido, me han marcado y me identifico como una forma de cambiar una perspectiva o cambiar nuestra perspectiva desde de cambiarla o de que la fotografía se puede utilizar como algo. Voy a enseñar el trabajo voy a enseñar dos trabajos que fueron galardonados en el premio de Canvas T, como comentaba antes, que están radicados en África. En uno de ellos, que es Esperando por Justicia, lo hace el WordPress Photo hace pues un año largo. Y es un trabajo, ¿de qué va el trabajo? Bueno, la policía te pide una mordida y si no tienes la mordida y estás fumando hierba en el momento que acaban dando con sus huesos en las cárceles de adultos. Imagino, por lo que él contaba, porque no es sencillo, la verdad. La fotografía, el 90% es el acceso, luego ya es un puntito de arte y has hecho muchas cosas bien antes. O sea, has trabajado mucho antes, que es una cosa que se quedó ahí. This is a demonstration of Wirecast. De publicar este trabajo, pues pensé que algo iba a cambiar, que esta realidad cambiase. La verdad es que no cambió a filosofar, montar una ONG que diera a los de la cárcel. Se llama Free Minor Africa. Bueno, si tenemos aquí internet y os lo puedo... Vaya por Dios. Algún fallo tenía que tener esto. This is a demonstration of Wirecast. Y la acción. Son dos partes que son complementarias. Nosotros como fotógrafos habitualmente nuestra labor se trabaja como freelance, por tanto sí tengo más libertad a la hora de trabajar los trabajos porque me llama la atención, sencillamente. También tengo más control sobre como periodista durante un tiempo, luego mejoré. Y la verdad es que mi trabajo se veía muy limitado a una redacción y yo lo que quería era conocer a la gente, lo que hablaba. Si quieres ir a algún sitio te ponen habitualmente una mala cara. Bueno, a ver si ahora funciona esto. Tiene la fotografía para ya no cambiar el mundo, porque es un poco naif pensar que una sociedad de un conflicto, de un posconflicto, de lo que sea. En este caso, Fernando no hizo ni una cosa ni la otra, lo que hizo en Sierra Leona, perdón. Y bueno, os invito a que os metáis en esta ONG o que le echéis un ojo, pero os invito a que lo hagáis porque realmente merece mucho la pena este trabajo. En segundo, el premio Revela es un premio que destinan a trabajos. Este proyecto se llama La Casa Esperanza, en Uganda, y conocemos Yo había estado en 2008 en Uganda previamente. Es que en la década de los 90, como sabéis, el SIDA acampaba a sus anchas. Uno de los problemas grandes era precisamente ese, los huérfanos que se quedan desahuciados. En ese momento una ONG, no es una ONG, decide juntarse, unir esfuerzos y al menos, aunque ya sabían que iban a morir, ya van recopilando fotografías, en que van recopilando pues textos o incluso qué es lo que me gustaría que fueras de mayor, quién era tu padre. Y sorprendentemente terapia para los niños, porque los niños
como os comentaba antes, los Memory Book funciona como un testamento, literalmente porque el tema de la dote da unas tierras, entonces la familia, cuando la mujer o el hombre fallecía, hacía de que el terreno pertenecía a la familia y a los niños, y no se les podía echar en detalle This is a el tema de los demonstration Memory of Books. Luego la Wirecast. labor de estas mujeres, que son heroínas, porque la verdad es que Sacar Esperanza está inmersa prácticamente en una guerra civil, por lo que os he contado antes del RA, no era muy efectiva, y la alimentación que requiere una alimentación equilibrada pues en ciertas zonas de Uganda. Ella lo ha conseguido el tema de los Memory Books, y nosotros después pues nos dimos cuenta que merecía mucho la pena, que no teníamos ni idea. La primera idea fue publicar un libro. Hicimos un libro que nos apoyó la FNAC, que nos ayudó muchísimo. Pues el monto no sirve, ¿no? Para poco. Y ahí es cuando eso sí supuso, digamos, la primera piedra de lo que hoy en día es la construcción de un orfanato en Luwero, en el centro de Uganda. Antes fotógrafos, J.M. López, que ahora mismo está en Siria, Andrea Santolaya, David Ren, que es la periodista, es la que se encarga un poco de toda la gestión de la ONG, que ahora mismo está viajando a Uganda. Bueno, pues comentaba el tema de retrovirales. Bueno, pues ese fue un poco el algo más que meramente contribuir con intentado hacer un poquito más ambicioso, pero sobre todo que fuera sostenible. No queríamos que fuera, digamos, muy grande, que no pudiera dar acogida a niños durante un tiempo ilimitado con una filial de Nacuola, y que es la que se está encargando un poco de... No sé si hasta este punto tenéis algún tipo de duda, alguna pregunta, Bueno, esta es una imagen que yo sí me clarísimo que esta imagen la quería hacer. O sea, el retrato de que se sustenta la sociedad. Era como para mí el resumen, y a través de siendo un poco todo lo que fue el trabajo de los Memory Books, las raíces. O sea, siempre que me ayuda a desarrollar un poco lo que es el trabajo, la narrativa. En el caso de los Memory Books, era la raíz, ayuda, ¿no? Tener como un hilito para ir tirando del ovillo hasta llegar al final de la... Esta es nuestra página web, esta es la página web de ANUA, recién estrenada, así que está nueva. Podéis pasar sin miedo. ANUA ONG. Y podéis ir viendo un poco pues francamente orgullosos. This is a demonstration of Wirecast. Todo el mundo, como veíamos a Nikud, a veces basta, aunque puedas cambiar una cosita tan pequeña como es al tipo que tienes enfrente, de lo que se trata este pequeño apartado de la conferencia, no es más que eso, o sea, el hacer que la gente la redundancia de beneficio de lo que estáis haciendo. ¿Es complicado? Sí. Y cada vez se está haciendo más, cada vez los fotógrafos tenemos más conciencia de que no va, si se puede, está bien, pues bueno, intentar echar una... futuro. Lo hablaba ayer con Susana. Estamos todos como que nos cae más no del periodismo, pero sí la forma de contar, la tecnología, lo que es que fotografiar una guerra con una Contax. O sea, no te puedes meter en el mismo un ISO de 16.500 que hacerlo con una cámara que no te permite subir de 800 y que vamos a lo que vamos. O sea, la tecnología al final es una herramienta, y la fotografía de punto de vista. Para esto, al final, lo que nos ofrece la tecnología son... No sé si conocéis MediaStorm. Supongo que sí, porque decide empezar a apostar por un tipo de contenidos nuevos específicamente creados en Internet, como son los multimedia, que es una combinación de fotografía, audio y vídeo. Bueno, esto no forma parte de la charla de MediaStorm, porque explicando multimedia es lo que os contaba, ¿no? El papel se va, se viene, se queda, pero mientras tanto estamos generando mercados exactamente igual que se aplican en el papel a lo que es hoy en... Preguntaréis, ¿y por esto pagan? Bueno, demanda calidad. Y cuando demandas calidad, al final no te importa pagarla. Como en su día se dio en New York Times al cerrar contenidos de pago, y ellos están haciendo como muy que los pueda ver, y otros son parte de una plataforma de pago. O sea, el futuro está en la combinación de audio, vídeo y fotografía. Lo que hablábamos antes, ¿no?, sobre conseguir financiación. Por ejemplo, crowdfunding, lo que ha sido toda la vida, llamar a tus colegas y pedirles que quedan tus colegas, sino que puedes hacer a nivel global. Presentar un proyecto con una web más, digamos, específica de fotografía, y es una web prácticamente 50-50, que es mucho para tal y como está el patio. En un proyecto como en un vídeo,
¿vale? Vamos a darle un poquito para que cargue mientras tanto. Marcus, and I'm a photographer based in the UK. For nearly 1,000 miles photographing for the last stand. Walks to the sites, waiting in This place is of a the lights demonstration where of the Wirecast. reflect the histories, stories and memories of military conflict. And some of the remaining military defences of the Second World War, and their place in the ever images as one of the winners of the recent Terry O'Neill Awards. Wayne Ford has described these images as a visual marker to the shadows of recent histories and memories. Shifting sands, but very recently on the northern coast of France, I was lucky to photograph these defences as part This of is a Project demonstration Oscar, of Wirecast. The past remains. The remaining coastlines of Western France, Denmark, Norway and European Ireland, each with a story to tell. By backing and supporting these stories and memories. Perdón, ya habéis visto que el vídeo de presentación sirve para lo que sirve, ¿no? Para presentar tu proyecto. ¿Cómo se colabora en este tipo de webs? Pues de una forma muy sencilla, desde dándoles algo a cambio. O sea, tienes con $10 un acceso a la zona de making of y This una is a postal demonstration firmada. of Wirecast. Por 4, pues una serie de fotografías, de cifras que considera. Y lo relevante de esta web, eso que son 6.738. Bueno, una cifra. La gente que te ha apoyado no paga. Si la superas, te llevas tú a corresponder a la gente con las recompensas que ha pagado por ellas, ¿no? Además de, bueno, seguir subsistiendo, seguir produciendo piezas de plazo. ¿Otra cuál es? Pues juntarnos. No hace tanto. This is No a hace tanto. Y se demonstration juntaron of precisamente porque Wirecast. bueno, pues que no estaba bien. Hemos tenido, yo creo que mucho miedo durante mucho tiempo, que fuma, bebe y... O sea, la imagen típica del fotógrafo, ¿no? Sobre Nasway, ¿no? O sea, es un tipo solitario, silencioso, o sea, es prácticamente más. Pero, pues agencias como, por ejemplo, Nur o incluso Magnum están en plazo, que de otra forma sería muy complicado solucionar y que te están mismo pedir fondos para un proyecto individual que pedir fondos como un colectivo. No solamente un tema en concreto, sino 4, 5, 6 This puntos de is a vista. demonstration Llevan desde of Wirecast. 2002, creo que es, trabajando sobre el cambio climático. Ha sido patrocinado, seguro que ya lo conocéis, porque se ha hecho climático y las consecuencias que esto genera a través de los puntos de vista de sus fotos. Bueno, no son cualquiera, la verdad. Se me olvidaba. This is a demonstration of Wirecast. Un poco el making of, entrevistas. Kadir. Bueno, a través de este vídeo, por ejemplo, o sea, es imposible que un solo fotógrafo abarque en el Salgado, por ejemplo, o no te lo puedes permitir y ni siquiera puedes hacerlo en profundidad, porque al final de mes y pico como This mínimo is de a edición. demonstration Y of eso no lo quiere hacer nadie. Wirecast. 3 meses más 1 no te da el año. Si quieres ir a 8 sitios, es muy complicado la mentalidad sobre cómo afrontar ciertos temas. Me vuelvo. ¿Por qué pienso que hay un futuro y por qué creo que hay un futuro? El New York Times están empezando a apostar por la fotografía de calidad. En el caso por está abierto, os recomiendo que os lo apuntéis porque merece mucho la pena y aparte de fotografías diarias, cabezas pensantes del New York Times es un clásico. Fotografías del día como de reportajes en profundidad. This is a demonstration Forma de of pago dentro de Wirecast. pues, una serie de ventajas y de... Bueno, el caso es que están comenzando a ver que la gente demanda con foto de lo mismo una y otra vez, ya sea conclusiones. Ya lamentablemente, amiguitos, estamos llegando al final de la charla. Pues creo que la primera es evidente. O sea, la fotografía, difusión de temas y realidades, fotografía como un facilitador de procesos, presentándole estas imágenes a gente, las This is ONGs, a da demonstration igual. of Wirecast. El concepto es la fotografía. Se me ha olvidado comentar antes que esto sí es importante cuando se hablaba de los reportajes. Perdón. Transmongolia, de planes de futuro.
Es muy diferentes, de formas muy distintas y con accesos totalmente opuestos. En común un respeto y un acercamiento a la persona que tienen enfrente, hablando de ser únicamente testigo de lo que está ocurriendo. Eres tú el que tengo delante y tomo partido. This No is estoy a siendo un demonstration of espectador Wirecast. de alguna forma y cuento con ello. Y con ello cuento mi fotografía también, que tomo todo tipo de trabajos, pero que lo que sí tenemos en común, o que deberíamos tener en común todos los fotógrafos, que debe retratar con dignidad y con honestidad. No puedes... Por muy impresionante que sea la historia de esta mujer, si esta mujer no me vale la foto. Y, lógicamente, si por muy guay que sea la idea y por muy emocionante que sea, no tiene ningún sentido hacer eso. Bueno, pues dicho esto, que se me había olvidado y era This importante, is a a las demonstration of conclusiones. Wirecast. La tecnología continúa. O sea, lo que hoy funciona, mañana no. Incluso los propios Canon revolucionó el mercado con el vídeo. Esto ha supuesto un cambio. Informar no es suficiente. O sea, la charla, ¿no? De Roger Fenton, un tipo que era pues prácticamente un pasado a... Todo el mundo tiene una cámara, todo el mundo es fotógrafo y la fotografía ya no es un narrador, de un documentalista. La diferencia entre... No es difícil This hacer una is a foto buena, es una cuestión de demonstration of estadística. Si te Wirecast. pones delante de algo que está ocurriendo y durante 20, 30, 40 imágenes, es otra historia. O sea, estamos inundados de fotografía, inundados de contenido, y hacer que los temas de bajo perfil, como por ejemplo puedan ser pues, los niños soldados, destaquen, o no destaquen, pero se pongan dentro de la agenda. O sea, el trabajar fuera de la agenda a veces implica también el tener que llegar y utilizar la estética como un arma para que... O de tu futuro cliente y decirle, mira, esto es lo que hay y la estética es mi gancho. No estamos hablando de hacer arte. O sea, en una foto de contar historias, la estética es un gancho. Hacemos cambiar. Ahora me gustaría enseñaros unos 2 años, 3, el colectivo que os comentaba, que somos 4 fotógrafos. Y luego, si queréis, pues entramos en un turno de preguntas, si no estáis muy cansados, y si no, pues nos tomamos unas cañas por ahí. This is a demonstration of Wirecast. Siempre la lío. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast.
This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Bueno, This is a demonstration Súplica. of Wirecast. A mí me interesa saber cuando hacéis un proyecto realizar la toma de imágenes y demás, que cada uno me imagino que tendrá una muy parecida por lo que hemos visto ahora mismo. ¿Cómo tiene una mirada muy homogénea, ¿no? Entonces, ¿cómo...? de David. ¿Vale? Aunque hicimos fotografía los dos, decidimos que bueno, cada uno queríamos presentarnos una edición conjunta. Por ejemplo, en el caso, This bueno, de is hecho a yo es que ya ni me acuerdo demonstration ¿no? of quién hizo qué. Wirecast. Y nos lo preguntan mucho, mucha importancia. En realidad lo que tiene importancia es el que está delante de la cámara, no el que está detrás. Hombre, tienes que estar muy de acuerdo con lo que estás haciendo, tienes que estar a elegir la mejor foto, sea tuya o no sea tuya, o a la mejor foto, a lo mejor no siempre que no. Y puede que en un trabajo tengas suba a nivel, no que lo baje. O sea, a mí me da igual que tenga 3 fotos mías que tenga 10. Es complicado de todas formas, no es lo más sencillo. Técnicamente usabais el mismo... Vale. No, nada que ver. Estaba usando por aquí entonces la 1DS, yo estaba tirando de cámara, David tira de ISO hasta el límite. O sea, tenemos estilos parecidos, similares, una forma de contar, bueno, todo lo parecía que dos distintos también. Bueno, también es la gracia, ¿no? Digamos que el reto ahora mismo es el ir más allá y empezar a contar historias en distintos puntos y que eso luego cohesione y que tenga una... Es que yo estoy metido en un proceso con varias personas haciendo un trabajo. Mucha paciencia y Vale. mucha mano izquierda y This is a mucho cariño. demonstration of Wirecast. Que vais de punta a punta. Hoy poder comentar las fotos. Con Susan es una puesta en escena y quería saber tu opinión con respecto a esto. Una mano dejando un colgante sobre una mesa de luz aparentado, avanzado de desnutrición y con una mano, a ver si eso había estado previamente armado o... Esta en concreto no es mía, esta es de Demonstration David. of Wirecast. no, esa no. Una colgante se dice, sí. Sí. Vaya por Dios. Mostraste, me parece. Esa misma. Sí. Hice la foto, estábamos en casa con Yamka y con Tulga, tomando, prácticamente ni nos conocíamos, estábamos un poco hablando y tal, y él empezó a enseñarme cosas, y todo lo que estás viendo por aquí son, bueno, pues casi restos desperdigados de lo que... Pero los zapatos, la ventana estaba ahí,
estuvo un rato sacando cosas. De todas formas, tampoco. El niño en un estado de desnutrición importante y una mano en primer plano. No, no es esa, no. Es No, un... esa es de David. Ahí no te puedo contestar. Pero no te podría contestar. ¿La podría ver nuevamente si no te molesta? Sí. Voy a buscarla. This is a demonstration of Wirecast. Bueno, Está bien. Sí, de todas formas yo no tengo tampoco... O sea, si yo le he visto hacer eso, a mí no me supone ningún problema de coger y decirle, mira, te porte... Es mi opinión, quiero decir, no me supone ningún... Sí, evidentemente, si yo le he visto hacerlo y sé que es una persona que está tomando retrovirales, una foto con la persona sosteniendo la imagen... Establecer la diferencia con lo que vimos anteriormente con Susana, una puesta en escena, que a mí me parece bien, me parece válida para contar una historia. Cuando hablamos de armar una escena, parece que estamos armando un setting de moda. Por eso, pero no de setting de moda, sino que armar una realidad que es esta. Y al otro lado... Que quieres centrar tu atención. Gracias por tu pregunta. Es una pregunta bastante jodida. Hay que hacer muchas líneas. Por un lado están los ingresos de galería. Claro, las exposiciones las haces bianual con dos agencias, con Corbis en España y con Transferra, que es una agencia basada en el libro, como todo el mundo. O sea, hablamos de freelance como que fuésemos marcianos, pero en realidad somos autónomos. O sea, antes de las plataformas tipo Mediastorm, hemos hablado de trabajos de prestigio, como puedan ser sobre un edificio ocupado por un trabajo brutal. Pues ellos además hacen trabajos corporativos, o sea, de su imagen, por así decirlo. O sea, son trabajos que no nos hemos... Es una cosa que también está bien. ¿Cómo se hace? Pues a las cuentas, unos te van dando otros. Tus trabajos corporativos llegan porque has hecho una línea estética que le gusta o editorial que le gusta y quiere asociarla de Ruanda, que luego te retrata para, creo que fue Vogue, a Basara. Así que yo, si os tengo que dar un consejo, os daría un consejo. Y luego lo que tengáis que hacer para comer, hacedlo. Vale, siempre que esté. No, que yo te iba a preguntar eso mismo, que qué tipo de financiación, pero ya me has contestado. No, la verdad es que llegamos tarde, vale, no. Nada de financiación pública. Hemos conseguido financiación a través de premios, a través de... sino los medios que ponga a tu disposición. Yo acabo de venir de Venezuela, del Delta de la Macuro, y es un lugar que está aislado por vía fluvial, pues un pantano, digamos, muy grande, tu propia cuenta. Necesitas llegar desde Tucupita, que es la última base en tierra. Lo diré. Bueno, luego lo cuento, que se me ha ido santo al cielo. Lo diré, luego os lo cuento. Y son, en el mejor de los casos, entre 5 y 7 horas en una lancha rápida. En los casos, pues si hay transporte, 2-3 días en Venezuela, una serie de contactos y a través de una ONG que lleva colaborando, lleva trabajando, que nos granjearan el acceso, que nos dieran una serie de facilidades en la zona para trabajar, porque había ONG o como una empresa transnacional, pudiéramos hacerlo nosotros, porque, por ejemplo, en el caso de Transmongolian, está hecho en 2010, se ha publicado fuera. Se ha publicado en Francia, en Rusia, más que en Ojo de Pez, pero que se ha empezado a publicar fuera pues casi 2 años más tarde. Cuando tú estás trabajando porque quieres hacer algo, tienes que hacerlo porque te gusta. Y si todo va bien, los premios, etcétera, etcétera. Pero al final, si todo va mal, aunque te digo que hay que comer, y entonces ahí está la faceta. Hola. No sé, para en ese desierto, realmente era lo que quería, es lo que tú buscabas, entonces es como decir, para conseguir que esa persona se deje fotografiar en su entorno y le Vale. Es la apreciación que he sacado un poquito de... A ver, conseguí llegar a hacerlo porque había estado 3 meses con ellos, casi día a día. Un poco, joder, no eres parte del entorno. Tienes que seleccionar, sueltas la cámara, te relajas y sigues. Y entonces, de repente, pues como ya está. Ya tengo el día hecho. Y vuelves otro día. O sea, es el problema, te permite
comprender las This cosas is a de otra demonstration forma. of Más. El trabajo se llama Transmongolian, la historia secreta de los mongoles, y ahí descubrí que la historia es la que narra un poco el ascenso al poder de Gengis Khan, y entre otras cosas narra eso. Bueno, una población muchísimo más numerosa que ellos, lo que hace es promulgar ley de bajo pena de muerte. O sea, esto me da también como una base para empezar a tirar de lo que... Para mí eso sería imposible si no tengo el tiempo de investigar, de hablar con ellos, porque no son cosas que tú... La pregunta es si les doy fotos. Sí, habitualmente llevo una selfie, que es una impresora pequeña. Funciona con no con tinta, sino con tinta termoinyectada, porque no usa film, una especie de film. Y sí, hay mucha desconfianza, nadie quiere participar, y al ser de comunidad cerrada, todo rebote contrario. Tenía que haber montado un puesto allí de fotos a €1. Y desde luego ayuda. Y en el fondo es una colaboración, ellos te dan tu tiempo. O sea, ellos no te garantiza a nadie que te estén contando la verdad. O sea, si tú estás pagándole a alguien... O sea, a mí hay gente que me ha dicho, oye, mira, que no es lo que estoy buscando. O sea, yo quiero a gente que me quiera contar su historia. No quiero... ¿Quién soy yo? No importa. Importa que tengo delante. Si que tiene delante lo he puesto yo ahí pagándole... Por ejemplo, a lo que hablábamos, es más fácil quizás que te cuenten su propia historia, esa fotografía, para luego regalársela. Tú ten por cuenta pues, de una ONG pequeñita y ahí vas entrando en el círculo. Entonces ahí ya no entra ningún tipo de otra retribución. Tú eres un agente, me estás contando una historia y la otra persona quiere que la cuentes. No hay más. Es necesitada. Y en el caso de Betty, bueno, estar fotografiándola y echarse a llorar. Pues bueno, y la verdad es que ella estaba francamente mal porque la historia de esa pastilla es muy... 19 años por aquel entonces, había tenido un hijo y ha tenido VIH, que la cuidaban eran menores que ella y afortunadamente no lo tenían, para ella o para él. Y es el drama de... Entonces, tú estás allí para contarlo y que la gente lo sepa. No podría contar esto si no hubiera hecho la foto. No bajar la cámara y decir, bueno, pues hoy no vamos a hacer fotos, hoy no vamos día con cuerpo a hacer otra cosa. Sencillamente, no sé si está mal o bien, pues me da igual. Ya. Bueno, pues gracias a los dos, han sido intensas, nos quedan 2 más. Os recuerdo que mañana tenemos 1 hora más para dormir, ¿vale? En el campus virtual ya estará colgado todo porque lo he mandado a venir mañana a las 9, ¿vale? Yo nunca había dirigido un curso sobre fotografía y compromiso, no es mi ámbito. Y me está resultando curioso el que se exija a los fotógrafos y fotógrafas de denuncia con el tema de la de escenificación. Ya parece que ese autor o autora no manifiesta y viceversa, ¿no? Yo creo que las cosas hay que dejarlas fluir con un poco más. A este curso, a una nómina de autores y autoras fundamental, esa especie de Luises del Olmo de la fotografía que señalan con el de evitar todo eso, ¿no? El centrarnos a veces son insultantes cuando las hace alguien de la máquina que toca fotográficamente hablando, es como señalar dónde está el bien y está el mal. La realidad, ¿no? Porque entre otras cosas todavía no son popes desde la base y espero pues que no se conviertan en... También me está resultando curioso el hecho de que en este curso es en el que se ha vuelto a hablar que si tal o cual cámara, que si la 5D, cosa que yo no tengo ni idea, flash, que si reventar la sensibilidad de la película, etcétera, etcétera, me recuerda de curioso espectador de lo que está sucediendo aquí, ¿no? Y nada, os vuelvo a recordar a las 9, ¿vale? Pasado será intenso también. Yo antes de indicarlo, de la misma manera que tenéis que poner el texto de vuestra adjunto en formato Word o PDF, ¿vale? Que no sé de qué años anteriores, pues por ejemplo, julianfernandezmartinez.com, ¿no? Y yo no sé quién es luego, entonces tengo que evaluarle, necesito un nombre, pues ya más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Pues os lo recuerdo.